Al llegar al vestíbulo, miró a su alrededor. El cordón de terciopelo que cerraba simbólicamente el salón de baile estaba en el suelo y el poste de acero que lo sostenía había sido derribado, como si alguien hubiera chocado con él al pasar. Una descolorida luz blanca proveniente de las ventanas altas y estrechas del salón de baile atravesaba la puerta abierta e iba a dar sobre la alfombra del vestíbulo. Con el corazón palpitante, Wendy fue hasta las puertas abiertas del salón de baile para mirar hacia adentro. Estaba vacío y silencioso y no se oía más que esa extraña especie de eco que parece perdurar en todos los ámbitos muy grandes, desde una imponente catedral hasta un modesto salón de bingo pueblerino. Wendy volvió al mostrador y allí se quedó un momento indecisa, escuchando cómo vociferaba el viento de afuera. Era la peor tormenta que habían tenido hasta entonces y su fuerza todavía seguía en aumento. En algún lugar del ala oeste se había roto la cerradura de un postigo y la hoja se sacudía incesantemente con un ruido seco y crujiente, como si fuera un tiro al blanco con un solo cliente. Jack, realmente tendrías que haberte ocupado de eso antes de que entre algo. Wendy se preguntó qué haría si él se le apareciera en ese momento, si surgiera detrás del oscuro escritorio barnizado con su pila de formularios por triplicado y su campanilla plateada, como uno de esos muñecos que saltan por sorpresa de una caja, pero un muñeco asesino, sonriente, con una maza en una mano y ninguna expresión humana en los ojos. ¿Se quedaría helada de terror o le quedaría el instinto maternal necesario para luchar con él por el hijo de ambos? Wendy no lo sabía y de solo pensarlo se sentía enferma. Sentía que toda su vida había sido un sueño largo y fácil que de ninguna manera la había preparado para esta pesadilla despierta. Wendy no estaba endurecida. Cuando tenía un problema, dormía. Su pasado no tenía nada notable. Jamás se había visto sometida a una prueba de fuego y esta a la que se veía sometida no era de fuego, era de hielo y no podía pasarla durmiendo. Su hijo estaba arriba y la esperaba. Aferró un cuchillo con el mango más fuerte y miró por encima del mostrador. No había nada. El alivio se canalizó en un largo suspiro. Wendy apartó la puerta y pasó sin hacer una pausa para mirar en el interior del despacho antes de entrar. Buscó a tientas, antes de atravesar la puerta siguiente, las llaves de la luz de la cocina, esperando que en cualquier momento una mano se cerrara sobre la suya. Después las luces fosforescentes se encendieron, zumbando y tirilando, y Wendy vio la cocina del señor Halloran. Su cocina. Ahora, para bien o para mal, azulejos verde pálido, fórmica reluciente, esmaltes inmaculados, resplandecientes bordes cromados. Le había prometido que le conservaría la cocina limpia y lo había cumplido. Se sentía como si fuera uno de los lugares seguros de Denny. Era como si allí la presencia de Dick Halloran la rodeara y la consolara. Denny había llamado al señor Halloran allá arriba, sentada junto a su hijo, aterrorizados ambos mientras su marido deliraba y desvariaba abajo. A Wendy eso le había parecido la más débil de todas las esperanzas, pero ahora que estaban allí, en el lugar del señor Halloran, le parecía casi posible. Tal vez Halloran estuviera ya de camino, empeñado en llegar hasta ellos pese a la tormenta. Tal vez. Fue hacia la despensa, descorrió el cerrojo y entró. Buscó una lata de sopa de tomates, volvió a cerrar la puerta y a coger el cerrojo. La puerta cerraba muy bien, contra el suelo, y si uno la mantenía con cerrojo, no tenía que preocuparse de que las ratas o ratones fueran a ensuciar el arroz, la harina o el azúcar. Abrió la lata y dejó caer el contenido, con su consistencia gelatinosa, en una cacerola donde resonó como un plop.
Fue a la nevera en busca de leche y huevos para la tortilla, después a la cámara frigorífica a buscar el queso. Todas esas acciones tan comunes, tan parte de su vida antes de que el Overlook se convirtiera en parte de su vida, la ayudaron a calmarse. Wendy derritió la mantequilla en la sartén, diluyó la sopa en la leche y vertió en la sartén los huevos batidos. Súbitamente tuvo la sensación de que alguien estaba de pie detrás de ella, pronto a estrangularla. Giró en redondo mientras cerraba el cuchillo, pero no había nadie. A ver si te dominas, muchacha. Rayó la cantidad necesaria de queso, se lo agregó a la tortilla, la removió y bajó el gas hasta dejarlo reducido a un anillo de tenue llama azul. La sopa ya estaba caliente. Puso la sopera sobre una bandeja grande junto con los cubiertos, 2 tazones, 2 platos, el salero y el pimentero. Cuando la tortilla estuvo hinchada y dorada, Wendy la deslizó sobre uno de los platos y la tapó. Ahora a volverte por donde viniste, apaga las luces de la cocina. Atraviesa el despacho, después la puerta del mostrador y recoge $200. Se detuvo en el costado del mostrador hacia el vestíbulo y dejó la bandeja junto a la campanilla plateada. La irrealidad no daba más que hasta cierto punto. Todo eso era una especie de surrealista juego del escondite. Con el ceño fruncido, Wendy se detuvo en la penumbra del vestíbulo. Esta vez no fuerces los hechos, muchacha. Hay ciertas realidades, por lunática que puedan parecerte la situación. Una de ellas es que tal vez tú seas la única persona responsable que queda en medio de este grotesco montón. Tienes a cuidado a tu hijo de 5 años, que va para 6, y a tu marido, sea lo que fuere, lo que le ha sucedido y por más peligroso que pueda ser. Quizá también sea parte de tu responsabilidad. Y aunque no lo fuera, piensa una cosa. Hoy es 2 de diciembre. Si no aparece algún guardabosques, todavía puedes pasarte 4 meses aquí encerrada. Aunque empezarán a extrañarse de que nadie haya recibido una llamada nuestra por la radio. Nadie va a venir hoy, ni mañana, ni en varias semanas tal vez. Te vas a pasar aquí un mes bajando furtivamente a buscar la comida con un cuchillo en el bolsillo y sobresaltándole al menor ruido. ¿Realmente crees que puedes eludir a Jack durante un mes? ¿O piensas que puedes impedirle que suba si a él se le ocurre entrar? Él tiene la llave maestra y de una patada puede hacer saltar el cerrojo. Dejando la bandeja sobre el mostrador, Wendy avanzó lentamente hacia el comedor y miró hacia adentro. Estaba desierto. Había una sola mesa con las sillas dispuestas a su alrededor, la que ellos habían intentado usar para comer hasta que la vacía soledad del comedor los ahuyentó. «Jack», llamó con vacilación. En ese momento se elevó una ráfaga de viento que arremolinó la nieve contra los postigos, pero a Wendy le pareció que había oído algo más, una especie de gruñido ahogado. «¿Jack?» Esa vez no alcanzó a oír nada, pero en cambio sus ojos se posaron sobre algo que estaba bajo las dobles puertas de vaivén del salón colorado, algo que brillaba débilmente a la luz mortecina. El encendedor de Jack. Reunió todo su valor para atravesar las puertas de vaivén, abriéndolas de par en par. El olor del gin era tan fuerte que el aliento se le atravesó en la garganta. Ni siquiera se le podía llamar olor. Era tufo, realmente. Pero los estantes estaban vacíos. ¿Dónde podía haberlo encontrado, por Dios? ¿Una botella escondida en alguno de los armarios? ¿Dónde? Se oyó otro gruñido, bajo e impreciso, pero perfectamente audible esta vez. Wendy avanzó lentamente hacia el bar. «¿Jack?» Nadie respondía. Wendy miró por encima del bar
y ahí lo encontró, despatarrado en el suelo, sumido en el estupor, borracho como un lord por el olor. Debía de haber intentado pasar por encima del mostrador y perdió el equilibrio. Increíble que no se hubiera roto el pescuezo. Un viejo proverbio acudió a su memoria. De los borrachos y de los niños se cuida Dios. Amén. Sin embargo, Wendy no estaba enfadada con él. Al mirarlo, pensó que parecía un chiquillo horriblemente cansado que se hubiera esforzado demasiado, hasta quedarse dormido en mitad del suelo del cuarto de estar. Jack había dejado de beber, pero no era él quien había tomado la decisión de volver a empezar. En el edificio no había bebidas para comenzar. Entonces, ¿de dónde habían venido? A lo largo de la barra, en forma de herradura, separadas por distancia de 1 metro aproximadamente, se veían botellas de vino con envoltura de paja, cada una con una vela en la boca. Deben creer que eso parece bohemio, pensó Wendy. Levantó una y la sacudió, esperando casi oír el ruido del gin en su interior. Vino nuevo en botellas viejas, pero no había nada y las volvió a dejar. Jack empezaba a moverse. Wendy dio la vuelta a la barra, encontró la puerta de entrada y pasó al interior, donde estaba tendido Jack, sin detenerse más que para mirar los relucientes grifos cromados. Estaban completamente secos, pero al pasar cerca de ellos sintió olor a cerveza, un olor húmedo y nuevo, como una fina niebla. Iba llegando donde él estaba cuando Jack se dio la vuelta, abrió los ojos y la miró. Durante un momento su mirada fue completamente inexpresiva. Después se aclaró. «¿Wendy?», preguntó. «¿Eres tú?». «Sí». «¿Crees que puedes subir si te ayudo?». «Si te apoyas en mí, Jack». «¿Dónde te...». La mano de él se le cerró brutalmente en torno al tobillo. «Jack, ¿qué es lo que...?» «Te tengo», exclamó él, con una mueca de triunfo. De él emanaba un olor rancio a gin y aceitunas que desencadenó en Wendy un antiguo terror, un terror más intenso que ninguno de los que pudieran provenir del hotel. Una parte distante de sí misma pensaba que lo peor era que todo hubiera quedado nuevamente reducido a eso, ella y su marido borracho. «Jack, quiero ayudarte». «Ah, claro. Lo único que queréis tú y Denny es ayudar». La presión de la mano en el tobillo se hacía aplastante. Sin dejar de sujetarla, Jack iba poniéndose temblorosamente de rodillas. «Tú quisiste ayudar a que nos fuéramos todos de aquí, pero ahora te tengo». «Jack, me haces daño en el tobillo». «Ya te haré daño en algo más que en el tobillo, perra». El insulto la dejó tan aturdida que Wendy no intentó siquiera moverse cuando Jack le soltó el tobillo para ponerse de pie, tambaleante, y quedarse inciertamente parado frente a ella. «Tú nunca me amaste», se quejó. «Tú quieres que nos vayamos porque sabes que de ese modo terminarás conmigo. ¿Pensaste alguna vez en mis responsabilidades? No. No pensaste un carajo. En lo único que tú piensas es en la forma de hundirme. Eres lo mismo que mi madre. ¡Perra de mierda!». «Oh, basta», pidió Wendy llorando. «No sabes lo que dices. Estás borracho. No sé cómo, pero estás borracho». «Oh, yo sí lo sé. Bien lo sé ahora. Tú y él, ese maldito cachorro de arriba. Vosotros dos, haciendo planes juntos. ¿No es eso?». «No, jamás hemos planeado nada. ¿Pero qué es lo que...?» «Mentirosa», aulló Jack. «Si yo sé cómo lo hacéis, vaya que sí lo sé. Cuando yo digo que vamos a quedarnos aquí y que voy a hacer mi trabajo, tú dices sí, cariño, y él dice sí, papito, y después os ponéis los dos a hacer planes. Vosotros planeasteis usar el vehículo para la nieve. Fuisteis vosotros, pero yo lo sabía. Yo me di cuenta. ¿O creísteis que no me daría cuenta? ¿Pensasteis que era un estúpido?».
Wendy lo miraba atónita, incapaz de hablar. Jack la mataría, primero ella y después a Denny. Entonces tal vez el hotel se diera por satisfecho y le permitiera suicidarse, como aquel otro vigilante, como Grady. Con un horror que le llevó al borde del desmayo, Wendy se dio cuenta por fin de quién era el personaje con quien Jack había estado conversando en el salón de baile. Y tú pusiste a mi hijo en mi contra. Eso fue lo peor. La compasión de sí mismo le desfiguraba el rostro. Mi hijito, que ahora también me odia. Tú te encargaste de eso. Ese fue tu plan desde el principio, ¿no es verdad? Tú siempre estuviste celosa, ¿no es eso? Lo mismo que tu madre, no podías estar satisfecha a menos que le comieras todo el pastel, ¿verdad? ¿Contenta? Wendy no podía decir palabra. Bueno, pues ya te arreglaré, declaró Jack, e intentó rodearle la garganta con las manos. Wendy retrocedió un paso, después de otro, y entonces Jack cayó sobre ella. Recordó que tenía el cuchillo en el bolsillo de la bata e intentó buscarlo, pero el brazo izquierdo de él ya la había rodeado y la tenía inmovilizada. Wendy lo sentía muy cerca, oliendo a sudor y a gin. «Necesitas un castigo», gruñía Jack. Un correctivo bien fuerte». Con la mano derecha le encontró la garganta. Al no poder respirar, Wendy se sintió presa del pánico. Jack había unido la mano izquierda a la derecha y ahora Wendy quedaba en libertad de usar el cuchillo, pero se había olvidado de él. Sus dos manos subieron en el intento desesperado de apartar las de Jack más grandes y más fuertes. «¡Mami!», se oyó desde alguna parte el grito de Denny. «¡Papito, basta! ¡Le estás haciendo daño a mami!», gritó con voz penetrante, con un sonido agudo y cristalino que Wendy oyó como si le llegara de muy lejos. Frente a sus ojos, como danzarines de ballet, pasaban relámpagos de luz roja. La habitación se oscureció. Wendy vio que su hijo trepaba al mostrador y se arrojaba sobre los hombros de Jack. Repentinamente, una de las manos que le apretaba la garganta desapareció de un golpe. Jack se había quitado de encima a Denny. El chico cayó contra los estantes vacíos y rodó al suelo, aturdido. La mano volvió a la garganta de Wendy. Los relámpagos rojos empezaron a volverse negros. Denny lloraba débilmente. Wendy sentía como si tuviera fuego en el pecho. Muy cerca de ella, Jack vociferaba. «Ya te arreglaré, maldita sea. Yo te enseñaré quién es el que manda aquí. Te mostraré». Pero todos los ruidos empezaban a desvanecerse por un largo corredor oscuro. La defensa de Wendy empezó a debilitarse. Una de sus manos soltó la de Jack y cayó lentamente hasta que el brazo quedó extendido en ángulo recto sobre el cuerpo. La mano flojamente pendiente de la muñeca, como la mano de alguien que se ahoga. La mano tocó una botella, una de las botellas de vino envueltas en paja que servían como decorativos candeleros. Sin poder verla, con el último resto de sus fuerzas, Wendy tanteó en busca del cuello de la botella hasta encontrarlo, palpando las grasientas chorreadas de cera. «Oh Dios, si se me escapa de la mano». La levantó y la dejó caer, rogando que el golpe fuera certero, sabiendo que si solamente llegaba a acertarle en el hombro o en el brazo podía darse por muerta. Pero la botella cayó directamente sobre la cabeza de Jack Torrance y el vidrio se hizo pedazos violentamente desde dentro de la envoltura de paja.
La botella tenía la base gruesa y pesada, y al chocar contra el cráneo de Jack produjo un ruido sordo como el de una gran pelota blanda que se hace rebotar sobre un suelo de madera dura. Jack giró hacia atrás sobre los talones, mientras los ojos le quedaban en blanco. La presión en la garganta de Wendy empezó a ceder y después se aflojó por completo. Jack abrió las manos, como en un intento de recuperar el equilibrio, y después se desplomó de espaldas. Wendy inhaló el aire con un gemido largo y sollozante. Ella también se sentía a punto de caer. Se aferró al borde del mostrador y consiguió mantenerse en pie. La consciencia era como una ola que iba y venía. Alcanzaba a oír llorar a Denny, pero no tenía la menor idea de dónde estaba el niño. El llanto le llegaba como un eco en una cámara acústica. Turbiamente vio que grandes gotas de sangre caían sobre la superficie del mostrador y se imaginó que debían salirle de la nariz. Se aclaró la garganta y escupió en el suelo. Toser le produjo un dolor intolerable en la columna, a la altura del cuello, un dolor que se fue reduciendo luego a una sensación dolorida, constante pero soportable. Poco a poco consiguió ir recuperando el dominio de sí misma. Dejó de apoyarse en el bar. Se dio la vuelta y vio a Jack tendido cuán largo era, junto a la botella hecha pedazos. Parecía un gigante caído. Denny estaba en cuclillas bajo la caja registradora del bar, con las dos manos en la boca, mirando fijamente a su padre inconsciente. Con paso inseguro, Wendy fue hacia él y lo tocó en el hombro. El chico se apartó de ella. «Denny, escúchame». «No, no», farfulló el chiquillo con una ronca voz de viejo. «Papito te hizo daño. Tú le hiciste daño a Papito. Papito te hizo daño. Quiero irme a dormir. Denny quiere irse a dormir». «Denny». «Dormir, dormir, toda la noche». «No». El dolor volvió a atenazarle la garganta. Wendy dio un respingo, pero Denny había abierto los ojos, que la miraban cautelosamente desde las órbitas hundidas rodeadas de sombras azules. Sin apartar los ojos de él, Wendy se obligó a hablar con calma, con voz ronca y baja que eran apenas más que un susurro. Hablar le hacía daño. «Escúchame, Denny. No fue tu papá el que intentó hacerme daño, ni yo quise hacerle daño a él. El hotel se ha metido dentro de él, Denny. El Overlook se ha metido dentro de tu papá. ¿Puedes entenderme?» Lentamente, cierta expresión de inteligencia volvió a los ojos de Denny. «Le dio algo malo», murmuró. «Pero antes no había nada de eso aquí, ¿no es verdad?» «No. Lo puso el hotel, La cometió un ataque de tos y Wendy volvió a escupir sangre. Sentía la garganta hinchada, como si tuviera el doble de su tamaño. «El hotel lo obligó a beber. Esta mañana, ¿oíste tú que él estaba hablando con gente?» «Sí, con la gente del hotel». «Yo también los oí. Y eso significa que el hotel se está haciendo más fuerte. Quiere hacernos daños a todos, pero yo espero que únicamente puede conseguirlo a través de Papito. Él fue el único de quien pudo adueñarse. ¿Comprendes lo que te digo, Denny? Es extremadamente importante que me comprendas». «El hotel se adueñó de Papito». Con un gemido de impotencia, el chico miró a Jack. «Yo sé que tú quieres a papá, y yo también. Tenemos que recordar que el hotel trata de hacernos daño a él tanto como a nosotros». Wendy estaba convencida de que lo que decía era de verdad. Más aún, pensaba que tal vez fuera a Denny a quien realmente quería el hotel, que el chico podía ser la razón de que estuvieran yendo tan lejos, o tal vez incluso la razón de que pudieran ir tan lejos. Hasta podría ser que, de alguna manera desconocida, el esplendor de Denny estuviera abasteciendo de energía al hotel, como lo hace una batería con el sistema eléctrico de un automóvil.
así como es la batería la que hace arrancar el coche. Si conseguían salir de allí, tal vez el Overlook volviera a sumirse en su viejo estado de semiconsciencia, no volviera a ser capaz de otra cosa que de ofrecer diapositivas de horror barato a los clientes más dotados de percepción psíquica que entraran en él. Sin Denny no era mucho más que la casa encantada de un parque de atracciones, donde tal vez uno o dos huéspedes podrían oír golpecitos o escuchar los ruidos fantasmagóricos de una fiesta de disfraces, o ver ocasionalmente algo que los inquietara. Pero si el hotel absorbía a Denny, el esplendor de Denny o su fuerza vital o su espíritu, como quiera que se llame, y se adueñara de él, entonces, ¿qué sucedería? La sola idea le hizo sentir frío. «Ojalá papito estuviera mejor», suspiró Denny, y las lágrimas volvieron a correrle por la cara. «Yo también quisiera», asintió Wendy, mientras lo abrazaba estrechamente. «Por eso, tesoro, tienes que ayudarme a poner a papá en alguna parte, en algún lugar donde el hotel no pueda obligarlo a que nos haga daño y donde no pueda dañarse él tampoco. Después, si viene tu amigo Dick o un guarda del parque, podremos llevárnoslo y tal vez podría volver a ponerse bien. Todos podríamos ponernos bien. Creo que todavía podemos ver una oportunidad si somos fuertes y valientes, como lo fuiste tú cuando le saltaste sobre la espalda. ¿Me entiendes?» Al mirarlo con un gesto de súplica, Wendy pensó que extraño era todo. Jamás había visto cuánto se parecía Denny a Jack. «Sí», dijo el chico, e hizo un gesto de asentimiento. «Creo que si podemos sacarlo de aquí, todo volverá a ser como era. ¿Dónde podríamos ponerlo?» «En la despensa. Allí tiene comida y se la puede cerrar desde fuera con un buen cerrojo. Y es abrigado. Y nosotros comer lo que tenemos en la nevera y en el congelador. Habrá suficiente para los tres hasta que nos llegue alguna ayuda». «¿Lo hacemos ahora mismo?» «Sí, ahora mismo, antes de que despierte». Denny abrió la puerta del mostrador del bar, mientras Wendy le cruzaba a Jack las manos sobre el pecho, deteniéndose un instante para oírlo respirar con ritmo lento pero regular. Por el olor que emanaba de él se dio cuenta de que debía haber bebido mucho y ya no estaba habituado. Wendy pensó que lo había dejado fuera de combate podía haber sido tanto el licor como el golpe en la cabeza. Levantándole las piernas, empezó a arrastrarlo por el suelo. Hacía casi 7 años que estaba casada con él y muchísimas veces, miles, el cuerpo de Jack había estado sobre el de ella, pero Wendy jamás se había dado cuenta de lo pesado que era. El aliento silbaba dolorosamente al entrar y salir de la garganta magullada. Sin embargo, Wendy se sentía mejor de lo que había sentido en muchos días. Estaba viva. Después de haber estado tan al borde de la muerte, eso era inapreciable. Y Jack también estaba vivo. De pura suerte, más bien que por haberlo planeado, habían encontrado quizá la única manera que podía sacarlos a todos del atolladero. Jadeante se detuvo un momento, sosteniendo contra las caderas los pies de Jack. La situación le hacía recordar el grito del viejo capitán en la isla del tesoro, cuando el viejo ciego Pew le entregó la señal negra. «Esto ya está». Pero entonces recordó con inquietud que el viejo lobo de mar había caído muerto apenas unos pocos segundos después. «¿Está bien, mamá? ¿No es demasiado pesado?» «Me las arreglo». Wendy empezó de nuevo a arrastrar a Jack. Denny estaba junto a su padre. Una de las manos se le había deslizado del pecho y el chico volvió a plegársela suavemente, con amor. «¿Estás segura, mamá?» «Sí, Denny, es lo mejor». «Es como ponerlo en la cárcel». «Solo será por un tiempo». «Bueno, está bien. ¿Estás segura de que puedes hacerlo?» «Sí».
Pero la cosa no sería tan fácil. Al pasar los umbrales, Denny había sostenido con ambas manos la cabeza de su padre, pero al entrar en la cocina se le resbalaron en el pelo grasiento de Jack y la cabeza de este fue a golpear contra las baldosas. Jack empezó a gemir y a moverse. «Tenéis que usar humo», farfulló con voz pastosa. «Ahora corred a traerme esa lata de gasolina». Wendy y Denny intercambiaron una tensa mirada de alarma. «Ayúdame», pidió ella en voz baja. Durante un momento pareció que Denny se quedara paralizado junto al rostro de su padre. Después, con movimientos espasmódicos, se puso junto a Wendy y la ayudó a sostenerle la pierna izquierda. Entre los dos lo arrastraron por el suelo de la cocina en una especie de pesadilla que parecía filmada a cámara lenta y en la que no había más ruido que el débil zumbido de insecto de las luces fosforescentes y el ritmo trabajoso de su propia respiración. Cuando llegaron a la despensa, Wendy dejó en el suelo los pies de Jack y empezó a manipular el cerrojo. Denny miraba a su padre, que de nuevo yacía flojo y relajado. La parte de atrás de la camisa se le había salido de los pantalones mientras lo arrastraban hasta allí, y Denny no sabía si su padre estaría demasiado borracho para sentir frío. Le parecía mal encerrarlo en la despensa como si fuera un animal salvaje, pero ya había visto lo que intentó hacerle a su madre. Mientras aún estaba arriba, ya había percibido lo que su papá iba a hacer. Los había oído discutir dentro de su cabeza. «Si pudiéramos estar todos fuera de aquí, o si esto no fuera más que un sueño que tengo mientras estábamos allá en Stovington». Sí, el cerrojo estaba atascado. Wendy tiraba de él con todas sus fuerzas, sin conseguir moverlo. No podía correr el maldito cerrojo. ¡Qué estupidez! ¡Qué cosa injusta! Si cuando entró en la despensa a buscar la lata de sopa lo había abierto sin ninguna dificultad, pero ahora no quería moverse. ¿Y qué podían hacer entonces? No podían ponerlo dentro del cuarto refrigerador. Allí se congelaría y moriría. Pero si lo dejaban suelto, cuando se despertara, en el suelo, Jack volvió a moverse. «Ya me ocuparé yo de eso», murmuró. «Ya entiendo». «Se está despertando, mamá», advirtió Denny. Sollozando ya, Wendy tiró del cerrojo con ambas manos. «¿Denny?». Aunque todavía borroso, era la voz de Jack. Había un matiz suavemente amenazante. «¿Eres tú, Doc?». «Tú sigue durmiendo, papá», respondió nerviosamente el chico. «Es hora de dormir, ya sabes». Levantó los ojos hacia su madre, que seguía luchando con el cerrojo, e inmediatamente vio lo que pasaba. Wendy se había olvidado de hacer girar el cerrojo antes de empujarlo hacia atrás, de manera que la pequeña traba estaba atascada en su propia muesca.